Ya estamos grabando. Bueno, antes de comenzar la clase, haciendo un repaso de tareas, no revisé la tarea 4.3, eso todavía les debo la solución. Bueno, la solución sí la tengo, pero se las voy a enviar hasta que revise. Yo fui para el miércoles. De lectura, pues ya iniciaron con la siguiente parte del libro. En eso vamos bien. Y el examen del próximo lunes. Ya estuve revisando el formato del examen y lo voy a hacer en dos partes. Vamos a hacer una primera parte que va a ser más rápida, que va a ser más corta, de preguntas teóricas. Sería un formato en el que podrían contestar rápidamente lo que se les pregunte. Habría menos tiempo disponible para cada pregunta, pero bueno, serían preguntas en donde van a analizar la situación y algo van a responder, y si tienen que hacer algún cálculo va a ser algo tan simple como una división, una multiplicación, una suma. Si es que hubiera necesidad de un cálculo, sería algo así de simple, no tanto un procedimiento complejo. Y esa sería la primera parte. La segunda parte, entonces les haría llegar ya unos problemas para resolver, los cuales pues al final les van a sacar fotos y me lo van a regresar en Classroom en el formato de fotografía o en el formato de PDF. Pero tendríamos esas dos partes. Nos veríamos aquí en Classroom, en Meet, a la misma hora, como estamos ahorita a las 9, y empezaríamos el procedimiento. La parte teórica, lo más seguro es que nos iremos hacia alguna aplicación donde puedan contestar preguntas rápidas, que podría ser aquí mismo en Google. Y la parte de problemas, eso sí, pues ustedes les hago llegar los problemas y ustedes en su libreta se ponen a resolverlos, hacer los cálculos, toman la foto y la van a subir aquí en la plataforma en el lugar que esté habilitado para eso. Obviamente tengo que planear todo para que nos lleve exactamente las 2 horas de 9 a 11. Pero algo así será el próximo lunes. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, recuerden que los temas son balances de primera, segunda ley, y para hacer los balances de primera y segunda ley, pues también ya saben que tenemos que van a ser como del tipo de problemas que hemos hecho aquí de sustancias puras. Entonces necesitamos tener a la mano propiedades de las sustancias puras. Ya saben que si el problema es de agua, pues hay que tener a la mano las tablas del agua. Con otras sustancias, pues las vamos, de acuerdo a lo que nos indica el problema, pues lo podemos tratar como gases ideales, o si no, el problema les dará los datos, la información. Bueno. Profe, Sí. ¿el examen va a ser hasta la unidad 4? ¿O clásico? El examen es hasta la unidad 4, si no incluye unidad 5, que es la que estamos ahorita. Si recuerdan, al final de la unidad 4 incluimos máquinas de Carnot. Entonces, en cuanto a máquinas térmicas, lo único que podría venir serían las de Carnot, pero ya no las de Ranking, que están en la unidad 5 y es en lo que estamos ahora. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias. Vamos entonces a continuar. Bueno, voy a presentar la pantalla.
Y vamos a continuar precisamente con el tema de máquinas con ciclo de ranking. Al final de la clase anterior resolvimos un ejemplo de un ciclo ranking completo. Ahora vamos a moverle algunos números a un ejemplo similar para que vean algunas diferencias importantes. Bien, sobre todo vamos a discutir la ventaja de tener disponible vapor sobrecalentado respecto a que nuestra turbina reciba vapor saturado. Si recuerdan, en el ejemplo anterior, ya fue una máquina de ranking. Se ilustraron algunas decisiones de diseño, por ejemplo, la asignación de presiones a la salida de la bomba y la turbina. Y hicimos énfasis en que cantidades excesivas de líquido arrastrado en el vapor podría ser problemático, podría ser más costoso y con el tiempo podría dañar el equipo. Entonces, por eso nos limitamos a la cantidad de líquido que nos permitimos que salga de la corriente que sale de la turbina. En el problema de la clase anterior nos permitíamos cuando mucho un 10% de líquido, es decir, una calidad de 0.9. Dice, si supongamos que la fracción líquido hubiera sido de 0.13, ¿qué aspectos del diseño podríamos haber cambiado para solucionar el problema? Pues en este ejemplo vamos a explorar el efecto de recalentar el fluido que sale de la caldera. Este es el problema como lo vamos a replantear. Vamos a centrarnos en la turbina. La turbina ahora tiene una eficiencia del 80%, 0.8. Y la presión de salida es de 0.5 bar y no podemos permitirnos una calidad menor a 0.9. Esto es igual que en el problema anterior. La corriente de entrada, tenemos disponibilidad de fluido a 300 grados centígrados. Sin embargo, voy a investigar diferentes opciones. Que esta agua a 300 grados centígrados entre como vapor saturado, o otras opciones, que entre como sobrecalentado a una presión de 3 bares, de 5 bares, de 10 bares o de 30 bares. ¿Con cuál de estas 1, 2, 3, 4, 5 opciones tendríamos los mejores resultados? Fíjense, las 5 corrientes que vamos a analizar están a 300 grados, ¿sí? Lo único que cambia es la presión. ¿Quién define la presión? La bomba. ¿Quién define la temperatura? El boiler. Entonces vamos a suponer que las condiciones en el boiler son constantes, pero vamos a suponer diferentes opciones de presión de entrada. La condición es que a la salida la corriente tenga una presión de 0.5 bares y que la calidad no baje de 0.9. Nuestra turbina, una eficiencia del 80%, y vamos a ver las ganancias energéticas en cuanto a trabajo, cuál de esas 5 opciones nos conviene, ¿sí? Sin exceder el 10% del líquido. Y ya que hayamos elegido una corriente como la adecuada, vamos a ver cuál sería la eficiencia de esa máquina ranking con la mejor corriente de entrada posible. Como vamos a estar a la par resolviendo 5 problemas, ya no voy a poner mucha atención en paso a paso de los cálculos, simplemente vamos a ir presentando los resultados en tablas. Los procedimientos es muy similar al ejemplo de la clase anterior. Bueno, de nuevo tengo que replantearme mi problema real, suponiendo que lo que tengo es una turbina reversible. Y ya saben, igual que la clase anterior, al final aplicar la eficiencia del 80%. Si supongo que mi turbina es reversible y que hace lo mejor posible con la entrada que sea, entonces delta S 0 o la entropía
de esa turbina reversible. La entropía de la corriente a la salida de esa turbina reversible es igual a la entropía de la entrada. Y este es mi balance de segunda ley, este es mi balance de primera ley, donde la potencia de la turbina reversible es igual al delta H, pero el delta H de la corriente que sale de la turbina reversible menos el delta H de la corriente de entrada. Y estas son las 5 corrientes de entrada que voy a probar. Todas a 300 grados, pero a diferentes presiones, 3, 5, 10, 80. Y voy a probar la posibilidad de que entre exactamente un vapor saturado. Y un vapor saturado a 300 grados centígrados, revísenlo a la tabla, tiene una presión de 85.8 pares. Bueno, esas son las 5 posibilidades que vamos a probar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues calcular las entropías de la corriente a la salida. La entropía de la corriente a la salida, corriente 2, en esa turbina reversible. Entonces, pues con este par de datos, el 303, el 305, el 310, el 330 y el 385.8, me voy a las tablas para el agua y encuentro estas 5 entalpías. ¿Sí? Bueno, nomás de ver a las entalpías no puedo tomar ninguna decisión de cuál será la mejor opción. Ahorita vamos a compararla con la entropía de la salida. A la salida, yo sé que la presión va a ser de 0.5 bares, pero tengo 5 diferentes opciones, todas ellas con diferente valor de entropía. Entonces voy a buscar la calidad de las corrientes a la salida. 5 entradas diferentes me van a producir 5 salidas diferentes. Entonces esas 5 salidas diferentes puede que tengan calidades diferentes si es que aplica, porque si es que aplica el concepto, porque puede que alguna de esas salidas siga siendo vapor sobrecalentado y entonces pues no hay nada, no hay calidad que calcular. Lo que sí es, aunque las 5 salidas van a tener una presión de 0.5 bares, la calidad puede ser diferente. El estado en que se encuentra ese líquido puede ser diferente. Es como a la entrada. A la entrada tengo 5 entradas diferentes, sin embargo, las 5 a la misma temperatura. Bueno, hago el cálculo para las 5 entradas. Para las 5 entradas tengo 5 entropías de salidas y 5 calidades de la corriente de salida. ¿Y qué me doy cuenta con la calidad? Que bueno, si la presión de entrada es de 3 bar, el vapor de salida sigue siendo un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Por eso no pudimos hacer el cálculo de calidad. Pero si el vapor sobrecalentado es a mayor presión 5, 10, 30, entonces lo que sale de la turbina es un vapor húmedo con una calidad de 0.98, 0.92, 0.83 y 0.71. Dirán, pues las dos últimas ya se bajaron del 0.9, pero recuerden que estas no son las calidades reales, no son en función de las cuales voy a tomar decisiones, porque son calidades para esa supuesta turbina reversible. Entonces, ahorita no me importa mucho que estas últimas hayan bajado del 0.9. Lo que sí me doy cuenta que entonces la mejor turbina posible, pues nos saca un vapor húmedo, con mucho líquido, ¿sí? Cuando estamos a presiones muy altas. Pero bueno, ahorita el objetivo es llegar a un punto en donde tenga las ganancias de la máquina reversible para poder aplicar la eficiencia. ¿Qué voy a hacer con esos datos? De la calidad y de las entropías. Bueno, sobre todo el de la calidad lo voy a aprovechar aquí y aquí para calcular la entalpía de esa corriente a la salida. Sigue siendo de la máquina reversible. Aquí están los cálculos de 2600 a 1976, los valores de las entalpías reversibles. Como ya tengo la entalpía 2 reversible y la entalpía 1 y la
La entalpía 1, esa no la tengo que calcular, esa la voy a sacar de tablas, voy a poder calcular la potencia de esa máquina reversible. Aquí está las 5 entalpías a la entrada. Recuerden que las entradas son a diferentes presiones, entonces de tablas encuentro diferentes entalpías de entrada. Esta columna H1 de tablas, esta columna H2 del cálculo que aquí arriba acabamos de ver, la ecuación que acabo de mostrar. Así es como calculamos esta columna de H2 reversible. Bien, H1, la diferencia entre H2 reversible y H1 me va a permitir conocer el trabajo que obtendríamos de esa supuesta turbina reversible. Y aquí está la ecuación. Delta H es la potencia entre el flujo másico. La potencia entre el flujo másico nos da kilojoule sobre kilogramo. Por cierto, aquí está incompleto porque es no solo la potencia, es la potencia entre el flujo másico. Y aquí, ahora sí, estos números son los que vale la pena analizar. Obviamente, el último renglón es la opción por medio de la cual obtengo la mayor ganancia, 773, si yo alimento a la turbina vapor saturado. Sin embargo, no sé si cumpla con la calidad. Bueno, y estas siguen siendo ganancias de esa máquina reversible. Les voy a aplicar la eficiencia del 80% para tener las ganancias reales. Y aquí está el cálculo que hay que hacer. Voy a despejar la potencia real, que es la potencia reversible, por 0.8. Y vamos a ver de estas dos columnas, esta es la potencia reversible y esta es la potencia real. Por las unidades les sigue haciendo falta multiplicar entre flujo másico, porque si no serían kilojoules sobre segundo. Bueno, si la máquina reversible te da 383, la máquina real solo 307. Si la máquina reversible te da 773, la máquina real solamente 618. ¿Sí? Sin embargo, el orden se mantiene y la última opción es la que te permite la mayor ganancia. Sin embargo, el siguiente paso es recalcular las entalpías para tener ahora sí las entalpías reales, y ya con las entalpías reales ver qué es lo que tengo, y cuando veo en tablas qué es lo que tengo, pues me doy cuenta que ese último renglón que parecía ser la mejor opción, pues no me conviene porque arrastra mucho líquido. El 77%, bueno, casi el 78% es vapor, entonces hay más de un 20%, más de 22% de líquido. ¿Sí? Y no nos podemos permitir esa corriente. Sin embargo, este vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados y a una presión también alta de 30 bares, comparada con el 10, 5 y el 3, se queda en la frontera. Y del lado bueno, pues, prácticamente el punto 9, y es lo más que nos podemos permitir de líquido en la corriente de salida, y entonces podemos tener una ganancia real de 577.5, y este 577.5 mucho mejor que el 455 a 10 bar, o el 372 a 5 bar, o el 307 a 3 bares. Entonces aquí encontramos claramente la corriente de entrada que me conviene. Me conviene un vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados y 30 bares, ¿sí? Que va a permitir una ganancia a la turbina de 577 kilojoules sobre kilogramos, lejos del 721.9 de la turbina reversible, pero acuérdense que la turbina real tiene una eficiencia del 80%, pero cuadra lo que se nos permite, ¿sí? Un
hasta un 10% de líquido en la corriente de salida. Aquí es mucho mejor, tengo solamente un 2% de líquido y aquí tengo vapor sobrecalentado, pero las ganancias son mucho menores, ¿sí? Por sacar un vapor sobrecalentado no voy a ganar solo 372, pudiendo ganar 577. Alguien puede decir, no me importa lo caro del proceso, no me importa el deterioro del equipo, yo quiero ganar 618. Se puede, ¿sí? No estás limitado por ninguna de las leyes de la termodinámica, ni la primera ni la segunda. Se puede, pero en la práctica no se hace. Bueno, entonces observen que bueno, aquí habla de la corriente A5. A mí lo que realmente me importa pues es la de 30 bares, ¿sí? Ajustar la presión de entrada a 30 bares resuelve el problema. La calidad es prácticamente el 0.9 límite que nos podemos permitir, y reducir aún más la presión pues va a hacer que disminuya innecesariamente el trabajo producido por la turbina. Es decir, ¿por qué trabajar a 20, a 10, a 5 bares si eso disminuye el trabajo producido? Entonces ya tenemos la mejor opción posible, porque el vapor saturado nos da una cantidad inaceptable de condensados en la turbina. Bien, pues nos quedamos con esa cuarta corriente, la de 300 grados y 30 bar, y vamos a ver qué eficiencia tiene la máquina de Rankine cuando utilizamos esa entrada a la turbina. Para eso hay que, igual que hicimos en el problema de la clase anterior, hay que calcular el calor que se elimina en el condensador, la potencia consumida por la bomba y el calor que se añade en el boiler. ¿Sí? Bueno, son cálculos que ya vimos en detalle cómo se hacía en la clase anterior. En balance en el condensador, pues es delta H entre la corriente que sale del condensador y la corriente que recibe el condensador de la turbina, ¿sí? Entonces, este condensador está eliminando al ambiente 2076 kilojoules de energía por kilogramo de agua. Luego vamos a la bomba y volvemos a hacer el cálculo de B delta P, y la bomba sigue consumiendo muy poco, solamente 3.04 kilojoules sobre kilogramos, comparados con, me regreso a la tabla, comparado con los 577.5 que gana la turbina. Entonces, de nuevo, hay que hacer la resta, pero la bomba consume muy poca energía. Y finalmente hacemos un balance completo. Ya tenemos lo que elimina de energía calorífica el condensador, ya tenemos lo que extrae la turbina, ya tenemos lo que gasta la bomba, ya nomás despejamos, acá está, ya nomás despejamos lo que entra al boiler, posiblemente de un horno acoplado al boiler, ¿sí? Entonces al sistema entran 2650.8 kilojoules sobre kilogramo. Recuerden que este dato es muy importante, porque para el ciclo es el gasto inevitable para hacer funcionar este ciclo. Entonces aquí está el cálculo de la eficiencia. El cálculo de la eficiencia es nuestra ganancia, lo que gano en la turbina. Bueno, le voy a restar lo que me cuesta la bomba al 577, le resto el 3.04 que me cuesta la bomba. Y eso lo voy a dividir entre la cantidad de energía calorífica que entra en el boiler, que son los 2650 que acabamos de despejar. Y eso me da que este ciclo de Rankine tiene una eficiencia del 21.7%. Bueno, siguen siendo eficiencias bajas, pero en la realidad, en los ciclos de Rankine reales, pues no encontramos eficiencias del 90, 80, 90%, no, eso no existe. Quizás el 21.7 sigue siendo bajo para casos reales. Ahorita vamos a ver algunas opciones para subir esos porcentajes, pero tampoco es que vayamos a encontrar ciclos
que te den el 80, el 90%. Vamos a revisar otras dos variantes de diseño para hacer que nuestros ciclos tengan una mayor eficiencia o que gastemos menos energía, ¿sí? Una opción es utilizar un sobrecalentador separado del boiler. Dirían, ¿y para qué? Bueno, ese sobrecalentado pues sería otro boiler. ¿Por qué separarlo en dos boilers? ¿Sí? Bueno, ahorita vemos las razones, pero fíjense lo que se propone. En el inciso A está la opción tradicional, la que vimos hace un momento. Entra una corriente de agua líquida que viene de la bomba, vamos a suponer que a 10 bar, y con una entalpía de 764. El boiler hace su trabajo, recibe una cantidad de calor, casi 2500 kilojoules sobre kilogramos, y pasa ese líquido a vapor sobrecalentado. ¿Qué va a salir del boiler? La presión no se ve afectada, sigue saliendo vapor a 10 bares, pero a 400 grados centígrados, y una ganancia importante de entalpía de 764 pasó a 3263. Lo que se propone en esta nueva geometría es la misma entrada. Esto es lo mismo que esto para poder comparar. Para poder comparar, pues tiene que ser la misma entrada. Bien, en la primera etapa, el boiler solo va a proporcionar 2014 kilojoules por kilogramo. Posiblemente, la idea es que este boiler esté conectado a una fuente de calor pues, a menores temperaturas que la original, ¿sí? Entonces solamente extraemos una cantidad menor. Esa cantidad menor solamente nos va a permitir cambiar de fase. No nos va a sobrecalentar el vapor. Voy a tener un fluido a los mismos 10 bares y a 2778 kilojoules, no a los 3200. ¿Por qué a 2278? Porque es la entalpía del vapor saturado. El boiler lo único que va a hacer es cambiar de fase al líquido, pero no lo va a sobrecalentar. Entonces este vapor saturado entra a este sobrecalentamiento, etapa de sobrecalentamiento, y ahora sí, con una cantidad extra de calor, lo llevamos hasta el 3263. Y aquí vienen. Esta salida es exactamente igual a esta otra salida. No hubo diferencias en las ganancias. Incluso sumen este 2014 que entra en el boiler con este 485 que entra en el sobrecalentador, y da el 2499 que entró en el boiler original. Entonces, haciendo sumas, decimos, bueno, nada más lo separamos en dos etapas. Tengo dos equipos en vez de tener uno, pero los resultados, entradas y salidas y entradas de flujo de calor son las mismas. ¿Qué gané? La ventaja de este enfoque es que se pueden utilizar fuentes de calor separadas, ¿sí? Y quizás por ahí pueda venir la ganancia en que va a ser más barato. El ejemplo que estamos viendo, la fuente de calor de la caldera podría ser de aproximadamente 200 grados, mientras que la fuente de calor del sobrecalentador tiene que estar por encima de los 400 grados centígrados, ¿sí? Es decir, aquí puedo estar conectado a una fuente a 200 grados, aquí tengo que estar conectado a una fuente a 400 grados, mientras que acá estuve conectado a una fuente de 400 grados. La ganancia, ¿dónde va a estar? La ganancia va a ser económica. Fíjense que de la fuente a alta temperatura solamente extraigo 485, mientras que aquí tuve que extraer 2500. De la fuente a baja temperatura hice una extracción de 2014. Vean esta tabla. Esta tabla es un estimado del costo de vapor de calentamiento como una función de la temperatura. A temperaturas bajas y presiones también relativamente bajas, el costo es como de 14, precios del 2009, $14 por gigajoule de energía obtenido.
Si doblo la presión de 5 a 10 y aumento la temperatura de 160 a 184, el costo se mantiene cercano en 14.83. Sin embargo, ya irme a presiones de 40 y temperaturas de 250, ya empieza a ver una curva de crecimiento de los costos que ya no es lineal, ¿sí? Empieza a aumentar de manera importante. Aquí estaba hablando entre una fuente a 200 y otra fuente a 400. La de 400 obviamente va a estar todavía más cara, ¿sí? Aunque también juega la presión. Recuerden que el problema anterior, nuestra presión de trabajo quedó en 30 bar. Bueno, aumentar presión y temperatura a nuestra corriente de vapor cada vez es más caro, ¿sí? Entonces, si puedo separarlo en dos partes y una parte a baja temperatura, la mayor parte, y ya nomás refuerzo con una fuente a menor temperatura, podría bajarle los costos a mi proceso. Posiblemente a la larga, bueno, yo creo que seguramente así sucede, por eso existe a la larga el gasto de tener dos equipos, de tener un sobrecalentador extra, se compensa con los gastos de energía, porque cada vez voy a utilizar menos la fuente a alta temperatura, ¿sí? No vamos a hacer cálculos al respecto, ni tengo más datos al respecto, pero sí, en general, podemos buscar en las referencias en la bibliografía, los costos de energía a mayores presiones y mayor temperatura se incrementan y no son incrementos lineales, ¿sí? Entonces, esa es la principal razón de que muchos procesos utilizan etapas intermedias de sobrecalentamiento. Lo que tienen que analizar es el gasto inicial de tener doble equipo y compararlo con los ahorros a futuro, pero sí se tiene que planear un gasto inicial mayor. Bueno, esa es una opción. Bueno, aquí está la misma tabla. Esta es otra opción, que es utilizar doble turbina, ¿sí? La turbina única puede ser reemplazada por múltiples turbinas de calentamiento, por múltiples turbinas y con calentamiento entre etapas. Y ahorita vemos las ventajas de este cambio a dos turbinas. Analicemos, bueno, del lado izquierdo tenemos el esquema original. Es una sola turbina, entra vapor sobrecalentado a 350 grados, a 10 bares de presión y con una entalpía de 3157. Esta es la corriente que viene del boiler. Entra la turbina hace su trabajo y nos regresa una mezcla húmeda, una mezcla vapor líquido a 69 grados, con una presión muy baja de 0.3, con una calidad de 0.93 y con una entalpía de 2400. Bien. ¿Qué es lo que se propone? En dos etapas. En dos etapas te va a permitir que la primera entrada a la turbina sea a menor temperatura. En vez de hacer que entre a 350, nos podemos permitir que entre a 250. ¿Sí? Y empezamos el trabajo de extracción de energía. La primera turbina hace su trabajo y extrae 315. Vean que la extracción total es de 692. Bueno, pues en una primera etapa solamente extraemos 315. ¿Sí? Este vapor, obtenerlo fue más barato que este otro por las temperaturas, ¿sí? Sale un vapor con 2 bares de presión, fíjense, bajo la presión, pero el cambio no fue tan brusco como en el inciso A. Baja, sale como vapor húmedo con una entalpía reducida, pero entra a otra etapa de calentamiento, a otro calentador, otro intercambiador de calor, que le va a añadir un extra de 343.9 kilojoules. También vean que la suma de 343 más 343
Ah, es que no tengo para compararlo con lo que se gastó aquí arriba. Sí, no, yo quería compararlo, pero no tengo esa información. Bueno, hay un gasto extra de 343. ¿Sí? Se calienta, sigue a 2 bares, pero de temperatura de saturación aumenta hasta 250 grados centígrados y aumenta su entalpía en 2971. Entonces, el, el siguiente, la siguiente turbina puede trabajar en base a esos 2971. Hace su trabajo y extrae otros 366. Lo que sí puedo comparar en la suma es que este 366 más este 315 de las dos turbinas, pues es prácticamente la misma ganancia que este 692 de una sola turbina. Dirán, en ganancia quedamos iguales. 5, 7, luego 11, 6, 7, 8. Bueno, un poco menos, ¿eh? Está un poco por abajo del 692, pero no mucho. Aquí hay una ventaja importante, ¿sí? Si se fijan, la calidad del vapor, pues es prácticamente con cero líquido. Aquí no hubo líquido. Ah, bueno, aquí sí hubo como un 4% de líquido, pero aquí siempre fue más bajo, 0.93, y acá 0.99 prácticamente sin líquido, ¿sí? Entonces, al final, la ventaja, empezamos a ver, es que prácticamente no vas a arrastrar líquidos y las potencias muy parecidas, pero un poco, un poco menores. Bueno, vamos viendo las ventajas. El propósito de recalentar el vapor que entra a la turbina es reducir la fracción de vapor, ¿sí? Y al final vimos que efectivamente sí se logró reducir la fracción, reducir la fracción de vapor que se condensa. Es decir, bueno, aquí no tengo que encerrar la fracción de vapor, tengo que encerrar la fracción de vapor que se condensa, es decir, lo que pasa a líquido. Es posible lograr el mismo efecto utilizando dos turbinas con caídas de presión moderadas en vez de una sola. También está el detalle de los gastos, ¿sí? Esta corriente va a ser mucho más barato de obtener que esta otra, aunque no vamos a hacer cálculos al respecto. Cuando tengo una sola turbina requiero vapor sobrecalentado a 350, sin embargo en la segunda solamente a 250 porque va a haber una etapa intermedia y debido a la caída de temperatura en la primera turbina es posible que el intercambiador funcione a la misma temperatura y utilice la misma fuente de calor que la caldera, es decir, puede utilizar la misma fuente de calor a 250, que es más barata que la de que la de 350. Los dos sistemas, vimos en la suma, producen cantidades similares de trabajo, pero la segunda evita cantidades significativas de condensación en el líquido. Y aquí también las ventajas son a futuro, ¿sí? Aunque al principio fue más caro, un sistema de 3 equipos te va a durar, va a estar trabajando sin complicaciones, sin mantenimiento por más tiempo que un solo equipo. Vean que las cantidades de fluido se reparten entre dos equipos, entonces tiene esto que estar en buenas condiciones durante mayor tiempo que todo se tenga que hacer en un solo equipo. Se reparte el trabajo y entonces se supone más bien que con el tiempo esto va a implicar ahorros. ¿Sí? Bueno, son solamente dos ideas, no estamos haciendo cálculos al respecto y mucho menos vamos a hacer cálculos económicos, pero en algún momento que lleguen a replantear este tipo de problemas haciendo cálculos económicos, pues se van a dar cuenta de que sí es posible hacer una inversión inicial más fuerte, en el futuro tendrás mayores ahorros. ¿Preguntas?
profe, esto sería en el enfoque de que si adoptamos ese sistema, los costos van a ser menores y aparte va a haber más extracción de vapor que de líquido. Ese es el objetivo más o menos de convertirlo. Sí, bueno, una es consecuencia del otro. El que tu sistema maneje menores cantidades de líquidos es lo que va a hacer que tu equipo funcione sin problemas durante más tiempo, y es lo que va a hacer que en el futuro tengas mayores ahorros que en la primera opción. ¿Sí? Todo va como en cadena, pero es a raíz de que utilizas corrientes menos energéticas, le das menos trabajo a cada parte de la maquinaria, mueves menos líquido, y entonces va a ser más eficiente tu proceso. No lo digo desde el punto de vista de energético, sino global, ¿sí? De durabilidad del equipo y gasto, inversión que tengas que hacer. A eso me refería. Ok, gracias. Bueno, esos fueron los dos ejemplos que tenía preparados para máquinas térmicas. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la máquina térmica inversa, mejor conocido por nosotros como el refrigerador. ¿Sí? Vamos a analizar la refrigeración. Mira, una aclaración, mientras que los procesos de fabricación industrial a menudo emplean refrigeración a gran escala, bueno, aquí vamos a considerar ejemplos que tienen que ver con un refrigerador casero, un refrigerador de cocina para el hogar, que va a ser más familiar para nosotros, y pues la teoría detrás del funcionamiento de esas máquinas es pues básicamente la misma. Piensen en un refrigerador doméstico. Generalmente se configuran para mantener la temperatura a 5 grados o menos. También piensen en la temperatura ambiente de su casa, de la cocina. Puede variar a lo largo del día, del año, pero bueno, podemos suponer un promedio de 20 grados centígrados. El refrigerador, ya lo habíamos platicado, es una máquina que hace que ocurra un proceso no espontáneo. ¿Sí? Yo no puedo hacer que espontáneamente se congele los alimentos que acabo de comprar en el medio, en el ambiente, ¿sí? En el medio ambiente. Necesito un aparato para hacer eso. ¿Sí? El calor se transfiere del interior frío al entorno más caliente. ¿Sí? Hay que ubicar en un refrigerador la zona fría y la zona más caliente, y vamos a ver que lo que hace el refrigerador es extraer calor de la zona fría y enviarla a la zona caliente, lo cual, si no es con una máquina, pues eso nunca va a suceder de forma espontánea. Un refrigerador también forma un ciclo termodinámico formado por un condensador, un compresor, un boiler y una válvula ¿cómo le llamamos? De compresión, sí, bueno, una válvula. El compresor es el equivalente a lo que en la máquina térmica fue la turbina, ¿sí? Ahora, si se fijan, en vez de condensador tengo un boiler, y en vez de boiler tengo un condensador, porque aquí dirían, pues vuelvo a tener un boiler y un condensador. Sí, pero se invierten los papeles. El condensador va a ser el trabajo que en la máquina térmica hacía el boiler. ¿Por qué? Porque el condensador está en la zona caliente, no en la zona fría como en el problema anterior. Y el boiler está en la zona fría, no en la zona caliente. Entonces se intercambian los papeles. Y ahora no necesito una bomba, necesito una válvula o un
válvula de estrangulamiento es la palabra la traducción que no me acordaba, o un capilar a veces unos tubos capilares son suficientes, pero aquí es una válvula de estrangulamiento que hace el trabajo que en la máquina térmica nos hizo la bomba, ¿sí? Fíjense en un detalle, en la mayoría de los libros, que eso es una cuestión de simplemente estética, yo lo podría escribir igual que las máquinas térmicas, pero en la mayoría de los libros, para que no nos confundamos, dibujan el ciclo de refrigerador en sentido inverso a como nos dibujaron el ciclo de la máquina térmica. La mayoría de los libros acostumbran dibujarte el ciclo de la máquina térmica en el sentido de las manecillas del reloj y los refrigeradores en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí el fluido va de condensador a válvula de estrangulamiento, de válvula boiler, de boiler a compresor, y de compresor regresa a condensador. ¿Cuál es la zona fría de tu refrigerador? Esta es la zona fría de tu refrigerador. Aquí en esta zona es, perdón, tengo que, a ver, tengo que extraer, ¿sí? No añadir, sino, perdón, a ver, extraer, ¿sí? Este es QC y este es QH, ¿sí? Esta es la zona fría aquí tengo mis alimentos, le quito energía calorífica a los alimentos y lo mando a este boiler, ¿sí? Y este boiler va a calentar al líquido refrigerante, ¿sí? Efectivamente, esta es la zona fría del refrigerador. Y esta es la parte trasera del refrigerador, ¿sí? El que está, bueno, generalmente pegada a la pared de la cocina, lo cual a veces hace que esa zona se caliente mucho porque no se permite, no es fácil la circulación del aire, y entonces la parte de atrás del refrigerador siempre está muy caliente. Es la zona caliente del refrigerador. ¿Quién le está dando la vuelta al circuito, al ciclo? Un fluido refrigerante. Un fluido refrigerante que generalmente no es agua, no es aire, son fluidos especialmente diseñados por sus características químicas para arrastrar la mayor cantidad de energía calorífica. Bueno, aquí está el diagrama simplemente con mejor calidad, pero vamos a platicar cada una de las etapas. Bueno, aquí quizás hacer énfasis antes de eso, que aquí sale el fluido, lo que llamamos alta presión, pero también entró el condensador a la misma alta presión. Esa alta presión es resultado de su paso por el compresor. En el condensador es un proceso a presión constante, entonces sí sale a la misma alta presión, pero esa alta presión va a caer cuando el fluido pasa por la válvula de estrangulamiento. Entonces, a causa de esa válvula, tenemos un fluido a baja presión que entra en el boiler. El boiler es un intercambiador de calor, no afecta, que trabaja a presión constante, no afecta la presión, y ese fluido a baja presión es el que entra al compresor. QC es la cantidad de energía que le estamos quitando a los alimentos que están guardados en el refrigerador. QH, la cantidad de energía calorífica que estamos disipando al medio ambiente por la parte trasera del refrigerador. El compresor no genera, a diferencia de los problemas anteriores, que tenga una turbina, el compresor no genera energía que podamos utilizar en otra etapa, al contrario, la consume. Este consumo energético del compresor es inevitable, hay que conectar mi refrigerador a la electricidad, si no, nada de esto va a funcionar. La válvula de estrangulamiento, esta sí tiene una pequeña ganancia de energía, pero que es desaprovechada, es muy pequeña y nadie la aprovecha. Dirán, ¿cómo la podría aprovechar? Si en vez de una válvula pones una turbina, quizás la turbina sí la podría aprovechar, pero una turbina es un equipo
muy caro como para ponerlo en un refrigerador cuando las ganancias son muy pequeñas. Ahora va a suceder lo que sucedía entre la turbina y la bomba, que la turbina tenía un gasto muy pequeño, pues aquí la válvula va a tener una ganancia muy pequeña comparada con el costo del compresor. Entonces nadie le pone aquí una turbina, no sería posible, no sería viable. Pues una simple válvula barata, y las posibles ganancias que se tenían pues se pierden, pero siempre son muy pequeñas. Vamos a analizar todo el recorrido que hace el fluido. Vamos a empezar en la caldera, en el boiler. En la caldera el calor se transfiere al refrigerante haciendo que este hierva, ¿sí? Esta es la zona fría del refrigerador. Sin embargo, toda esa energía que le quitamos a los alimentos para que sigan congelados, los recibe el fluido, y el fluido va a aumentar su temperatura, ¿sí? Ese refrigerante que sale como vapor del boiler va a entrar a un compresor, y en el compresor va a aumentar su presión. El refrigerante en fase vapor, pero ya a alta presión, entra a un condensador, donde todo ese calor que te hay, se lo quita el condensador y lo elimina al medio ambiente. Les decía, en la parte trasera del refrigerador es donde sucede eso, haciendo que ese refrigerante se condense en líquido a la misma presión, pero ya sale como un líquido. Ese líquido a alta presión entra a una válvula de estrangulamiento, donde su presión y su temperatura caen, ¿sí? Aquí es muy importante, aquí necesito un fluido frío, lo más frío posible, para que se lleve la mayor cantidad de energía que guardan los alimentos, ¿sí? Entonces, ese fluido frío y a baja presión vuelve a entrar al boiler, se lleva toda la energía que podrían haber acumulado los alimentos, la más posible, y los sigue conservando fríos o congelados. El refrigerante de baja presión entra a la caldera, al boiler, y se repite el ciclo. Es básicamente lo que ocurre. QC representa, bueno, con el punto representa una tasa de transferencia de calor del depósito frío, es decir, de la zona donde conservamos los alimentos, y QH representa la tasa de transferencia de calor hacia el depósito caliente. El depósito caliente es el medio ambiente de la cocina. Al igual que la máquina térmica de Rankine, el ciclo de compresión de vapor utiliza el fenómeno físico de un cambio de fase para transferir cantidades significativas de calor. En el boiler, en el condensador, se da un cambio de fase. Por lo tanto, el refrigerante debe de hervir a 0 grados centígrados y luego condensar a 25 grados centígrados. Son más o menos las temperaturas estándar de lo que vemos en un refrigerador casero. De esa manera se causa un cambio, provoca un cambio en la temperatura de ebullición. Es un cambio de presión, por lo consiguiente el compresor y la válvula se utilizan para controlar la presión. Y lo que les comentaba hace un momento, ¿por qué no colocar una turbina en lugar de una válvula para obtener trabajo útil mientras se produce una caída de presión necesaria? Y pues aquí está la explicación que di hace un momento. Ese trabajo que podrías obtener es muy pequeño comparado con lo que necesitas para comprimir una masa equivalente de vapor a la misma presión, ¿sí? Entonces, esa cantidad insignificante de trabajo que ganarías no se justifica con el precio de colocar una turbina, ¿sí? Una turbina comparado con una válvula es un equipo mucho más caro, mucho más complejo, que necesita de mantenimiento, de reparaciones más costosas de lo que sería una simple válvula, y por eso nadie lo hace. El otro detalle es ¿quiénes son los refrigerantes? O sea, ¿qué es refrigerante? Refrigerante es un mundo de materiales, ¿sí? Por refrigerante podemos decir que es cualquier sustancia que absorbe calor a través de su evaporación o condensación y que lo pierde a través de su condensación en un sistema de refrigeración. Pero químicamente, ¿quiénes son? Hay
una cantidad enorme de materiales que nos sirven de refrigerantes, y algunos sirven para unas aplicaciones y otras para otros, ¿sí? Aquí podemos leer en los primeros días, hablando de las tecnologías de la refrigeración, se utilizaba solamente aire, amoníaco, dióxido de carbono y dióxido de azufre, que tenían propiedades físicas y químicas que permitían su aplicación en refrigeraciones, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo del desarrollo de la tecnología se han encontrado materiales que sirven, que funcionan mucho mejor como, como refrigerantes. Si se han dado cuenta, los libros de termodinámica siempre traen tablas de un refrigerante, ¿sí? El Sengel utiliza el refrigerante 134A para todos sus ejemplos. El Sengel podría poner 50 tablas para 50 refrigerantes, pero no tiene caso. Toda esa información la encontramos en literatura especializada. La idea de los libros de termodinámica es, mientras hagas ejemplos con un solo refrigerante, bueno, pues lo único que cambiaría serían los números si cambias de refrigerante. Entonces, por eso todos los libros de termodinámica se quedan con un refrigerante para sus ejemplos. Por aquí quería ver dónde decía quién es el 134, pero no. Aquí está abajo. Químicamente es 1112 tetrafluoroetano. Los materiales fluorados forman una familia importante de refrigerantes. Entonces, el 134A es un refrigerante de la familia de los fluorados. Aquí hay otro ejemplo, una ficha técnica del R22, que es un hidroclorofluorocarbono. Clorofluorcarbono, hidrógeno presentes en este refrigerante R22. ¿Sí? Bueno, y les digo, si investigan al respecto van a encontrar una gran cantidad de materiales. Aquí hablan del R417, del R422, del A, del R422D, del R403, del D136, del D144. Esas claves lo único que nos dicen es qué sustancia se trata. Obviamente podemos encontrar índices para saber de qué sustancia química. La R quiere decir que son de una familia, la D quiere decir que son de otra familia. ¿Sí? Y bueno, simplemente es dedicarle tiempo a analizar el que te pudiera servir para la aplicación. Recuerden que nuestro ejemplo es de un refrigerador casero en donde estás entre 5 grados y menos 5 grados, pero no más abajo. Bien, si pensamos en refrigeración industrial, pues podríamos tener aplicaciones que necesitan los menos 20 grados, pero otras donde necesita los menos 60 grados. Entonces ahí es donde ya tenemos que analizar qué refrigerante me conviene. Vamos a ver diferentes ejemplos, 3 ejemplos de refrigeradores, y ya la próxima clase les platico con un poco más de detalle quiénes son las bombas de calor, o cómo funcionan y cuál es la diferencia con las bombas de calor, que ya algo les había adelantado el viernes. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre qué es un refrigerador? Miren, adelantándome un poco, ahorita ya aprovechando que está la última diapositiva, la eficiencia de un refrigerador no se va a llamar eficiencia, se va a llamar COP, y la C de COP es por coeficiente. Vamos a trabajar no tanto con una eficiencia, que las eficiencias tienen valores entre el 0 y el 1, sino con un coeficiente. La O es de off, la C de coeficiente y la P de performance, es decir, coeficiente de desempeño. Y si se fijan el resultado de este ejemplo que veremos más adelante,
es 3.99. ¿Sí? Las eficiencias o los coeficientes de desempeño de un refrigerador no son un número entre el 0 y el 1, no son fracciones, y hay una razón interesante atrás de esto. Pero bueno, al rato regresamos a este detalle de los coeficientes de desempeño para un refrigerador. Bien, ejemplo 5.3. Un ciclo de refrigeración clásico, pero ya el mismo ciclo que platiqué hace un momento, pero ya le ponemos números. La corriente que sale de la válvula es el refrigerante en el estado 1, del boiler es el refrigerante en el estado 2. Lo que sale del compresor es el refrigerante en el estado 3 y lo que sale del condensador es el refrigerante en el estado 4. ¿Qué es lo que sale del condensador? Un líquido saturado a 25 grados centígrados. Del boiler, un vapor saturado a 0 grados centígrados. Es lo único detalle que me dan. El medio ambiente se encuentra a 20 grados centígrados, que es decir, es la temperatura de la cocina en la cual vamos a disipar el calor que sobra. La zona refrigerada, abajo pueden ver, la mantenemos a 5 grados centígrados. Yo tengo alimentos en un ambiente a 5 grados centígrados, por alguna razón esa es la temperatura a la que tengo que trabajar. Y este refrigerador está extrayendo 100 kilojoules de energía calorífica cada minuto de los alimentos. Esa extracción de 100 kilojoules permite que en todo momento los alimentos estén a 5 grados centígrados. El compresor pues, no es un compresor ideal, es un compresor real y tiene una eficiencia del 75%. Como pueden adivinar, pues vamos a trabajar con compresores reversibles y igual que hicimos en los problemas de máquina térmica y después aplicar la eficiencia. No sé exactamente, ahorita vamos a ver qué es lo que sale como corriente 1, no sé exactamente qué es lo que sale como corriente 3. Lo único que sé es que el condensador hace su trabajo perfecto y saca un líquido saturado. Y el boiler hace también para lo que está diseñado y saca un vapor saturado, no sobrecalentado, saturado. El líquido saturado a 25 grados, el vapor saturado a 0 grados. Aquí una cosa que de veras a veces causa confusión. Recuerden que no estamos hablando de agua, estamos hablando de un refrigerante. Y dicen, a ver, el líquido saturado a 25 y el vapor saturado a 0, más frío, mucho más frío. Pero recuerden que las presiones son diferentes, ¿sí? Entonces, no es la misma presión de la corriente 4, no es la misma presión de la corriente 2. Aquí tenemos para el vapor saturado una baja presión. Como después este vapor entra al compresor, pues aquí tenemos una alta presión para el líquido saturado. Por eso tengo un líquido saturado a 25 grados, mucho más caliente que este vapor saturado a 0 grados, por las diferentes presiones, que ahorita no las conozco. Bueno, pues aquí está en palabras prácticamente lo que les acabo de leer. El refrigerante que le da la vuelta a este equipo es Freon 22. Por cierto, Freon 22 es un refrigerante que ya está prohibido porque es de los refrigerantes que estaban acabando con la capa de ozono. Pero hace muchos años era un refrigerante bastante popular y es por eso que es muy fácil encontrar tablas de Freon 22. Pero sí hay que hacer la aclaración de que es un refrigerante que ya no se utiliza. Bueno, aquí más que el nombre, lo que me importa es hacer los cálculos. A ver, déjenme ver algún detalle que me hace falta nombrar. Bueno, el proceso funciona, es un proceso continuo que funciona en estado estacionario y su objetivo es eliminar esta cantidad de calor de los alimentos para que los alimentos siempre estén al 5 grados centígrados.
¿Qué vamos a preguntarnos, a resolver? El flujo másico. El flujo másico de refrigerante que le está dando la vuelta a este circuito para de veras estar extrayendo los 100 kilojoules por minuto. No cualquier cantidad de flujo, no cualquier flujo, tiene que ser un flujo específico el que remueve los 100 kilojoules por minuto. Y la potencia requerida del compresor. Este es mi costo por tener un refrigerador funcionando. Entonces, como ingenieros es importante saber cuál es la potencia requerida porque es lo que voy a tener que estar pagando todos los días para tener funcionando este equipo. De nuevo, igual que los problemas anteriores de máquinas térmicas, he dividido su solución en etapas. Y ahorita voy a hablar de la etapa 1. ¿Con qué tengo que iniciar? Con un balance de energía. Al igual que el ciclo de Rankine, este sigue siendo un ciclo de 4 pasos. Incluso hay libros que este diagrama le llaman ciclo inverso de Rankine o el ciclo de refrigeración de Rankine. Bueno, son 4 pasos, igual, un sistema cerrado en estado estacionario, un ciclo continuo. Hay transferencia de calor en el evaporador y en el condensador, en el boiler y en el condensador. Esto corresponde al condensador, esto corresponde al boiler y esta es lo que me cuesta tener funcionando el compresor. Bueno, aquí adentro podría hacer una resta entre el pequeño valor de la ganancia de la válvula de estrangulamiento y el compresor, pero no, aquí no lo vamos a hacer porque las válvulas simplemente pierden esa energía, no la aprovechamos, entonces si no la aprovechamos no tenemos por qué incluirla en el balance. Este WS es para el compresor. No hay una forma inmediata de encontrar QH, tenemos que hacer el balance, sabemos exactamente lo que sale del condensador, pero no lo que entra, ¿sí? Vi que del condensador va a salir un líquido saturado, pero no vi lo que entraba. Lo mismo que en el boiler, en la caldera, sé que va a salir exactamente un vapor saturado, pero no sé qué entra, hay que determinarlo. Pero bueno, vamos a poder determinar el trabajo del compresor aplicando la eficiencia. Lo que sigue es un balance de energía y de entropía al compresor reversible. De nuevo, quiero hacer cálculos, tengo que hacerlos con un compresor reversible y luego aplicar la eficiencia. Al compresor sale la corriente 3, entra la corriente 2. La corriente 2 es la que sale del condensador, que es un líquido saturado, pero no sé exactamente qué es la corriente 3. Pero bueno, tiene su entalpía 3 y este es el consumo energético del condensador. Sabemos que la corriente 2, la que sale del condensador, tiene una entalpía de 450. ¿De dónde lo saqué? De tablas. Que por cierto, si ustedes, para que después revisen estos resultados, creo que ustedes no tienen en Cengel una tabla del Freon 22, voy a subir unas tablas del Freon a Classroom para que puedan confirmar estos números. Bueno, pero no tenemos información de la corriente que sale del compresor. Por eso tenemos que hacer nuestros cálculos con un compresor reversible, porque delta es 0. Entonces, si yo sé la entropía de lo que sale del condensador, pues ya tengo la entropía de lo que sale del compresor, pero reversible. Por eso tengo que hacer esta suposición. De tablas, yo sé lo que sale del, dije condensador, pero no estoy en el condensador, estoy en el boiler. De tablas, yo sé lo que sale del boiler y encuentro su entalpía de 1.755. Pues es la misma entalpía del líquido, del fluido que sale del compresor. Del condensador,
sale agua. A ver, voy a hacer un dibujo aquí, porque estoy hablando de 3 equipos. Permítanme, para no confundir lo que aquí estaba leyendo. Tengo un boiler, ¿sí? Luego tengo un compresor y al final va a un condensador. Del condensador, la figura que estuvimos explicando hace un momento, yo sé que sale un líquido saturado, ¿sí? Y del boiler yo sé que sale un vapor saturado. Este C es de compresor, ¿eh? El compresor aumenta la presión, pero no sé exactamente qué es lo que tengo aquí en medio. Es aquí lo que estamos discutiendo. Fíjense, lo vuelvo a leer. El vapor que sale del boiler es un vapor saturado 0 grados centígrados. Es esto de aquí. Y de tabla sabemos que su entalpía es 1.775. Pero como el compresor es un compresor reversible, esta entalpía de aquí es la misma que la de acá. Hasta ahí vamos bien. Bueno, sabemos que el condensador sale un líquido saturado a 25 grados. Este líquido saturado es aquí, lo que sale del condensador. Y de tabla sabemos que su presión es de 10.50 bares. Entonces, un líquido saturado, yo de tabla puedo conocer su presión y es su presión de saturación. Y esa presión de saturación, como el condensador trabaja a presión constante, pues es la presión de la que salió del condensador. Y así como nos enteramos que el condensador sacó un fluido a 10.5 bares. ¿Eh? Entonces, la corriente de salida del compresor tiene una entalpía de 1.75, que lo sabemos por el boiler, y una presión de 10.5, que lo sabemos por el condensador. Fíjense que necesito información de lo que está antes y después del compresor para saber qué sale del condensador. El 1.75 lo sé por el boiler, el 10.5 lo sé por el condensador. Como es una sustancia pura, con 2 datos, ya tengo bien definida la corriente de salida, me voy a tablas y encuentro que la entalpía del fluido que sale de ese compresor reversible es de 425. Muy bien, pues ese 425 menos el 405 por la entalpía del fluido que sale del boiler me da que el consumo en el compresor por kilogramo de refrigerante es de 20 kilojoules por kilogramo, pero de un compresor reversible. Todavía no hago el brinco al compresor real. El compresor real va a gastar más. El compresor reversible es el que gasta menos en papel. ¿Sí? ¿De cuál es la eficiencia de mi compresor real? 75%. Entonces mi compresor real no gasta, ¿cuánto era? 20. Gasta 26.7 por ese 25% de diferencia. Pero ahora ya tengo la ganancia, digo, el consumo real de mi compresor. Si ya sé cuánto consume realmente el compresor, entonces ya puedo determinar la entalpía específica del vapor que sale del compresor. Esta es la entalpía del que entra. Esta es el 26.7 que acabo de calcular, que es la ganancia. Estoy haciendo un despeje y entonces la entalpía real del fluido que sale del compresor es 431, no 425, que era la del reversible. El real tiene que gastar más. Bueno, ¿para qué quiero este 431? Para irme al condensador y ver cuánto calor elimina el condensador al medio ambiente.
el 430, ¿qué fue? El 431 es H3, este H3 es el del compresor, H4 es lo que sale del condensador, y el del condensador, bueno, este H3 lo acabo de calcular hace un momento con la eficiencia. ¿Y qué sale del condensador? Pues el condensador es líquido saturado, entonces voy a tablas, busco las tablas de líquido saturado y de ahí sacaré ese 230. Hago la resta y este refrigerador está eliminando al medio ambiente 200 kilojoules de energía por cada kilo de refrigerante. Dirán, en mi refrigerador no creo que haya un kilo de refrigerante. Bueno, pues aquí estoy haciendo un cálculo específico por kilo. Bueno, ya nomás habría que investigar cuántos gramos de refrigerante tengo y sabré la cantidad de calor que estoy eliminando, ¿sí? Pero bueno, los cálculos ya saben que son más sencillos cuando los hacemos específicos. Bien, aquí está mi balance total. Ya sé la cantidad de calor que yo estoy eliminando al medio ambiente. Ya sé la cantidad, bueno, este era un dato, la cantidad de energía que yo le estoy quitando al alimento. Ah, no, espérenme. Aquí tengo un detalle de unidades que tengo que platicar. Dejen quitar esto. Ya sé los kilojoules por kilogramos que le quité, no, que eliminé al medio ambiente. ¿Cuánto fue? 201. Es esto. Ya sé mi consumo, lo que me costó que trabajar el compresor fue 26.7. Aquí está. Lo que no sé es cuántos kilojoules por kilogramo le estoy quitando a los alimentos. Y dirán, oh, yo me acuerdo que era un dato. No, el dato no eran kilojoules por kilogramo. Vamos hasta arriba. El dato era kilojoule por minuto. Esta es una potencia. En cambio, lo que yo ahorita quiero es le estoy quitando a los alimentos 100 kilojoules por minuto. Pero ahorita lo que voy a calcular es otra cosa. Es cuántos kilojoules de energía calorífica le quito a los alimentos por kilo de refrigerante. Esto es un calor un calor específico, lo otro era una potencia. Con los dos números, este 175 y el 100 kilojoules por minuto, voy a conocer el flujo másico de refrigerante que necesito para hacer funcionar este refrigerador. Y aquí está precisamente el cálculo, flujo másico. Acabo de calcular que elimino 175 kilojoules por kilogramo y me había puesto la meta de extraer 100 kilojoules cada minuto. Entonces, extraigo 100 kilojoules cada minuto y extraigo 175 kilojoules por cada kilogramo de refrigerante que le da la vuelta al refrigerador. Quiere decir que le están dando la vuelta al refrigerador medio kilo, 0.57 kilos de refrigerante cada minuto. Cada minuto en cualquier punto están pasando estos 0.57 kilos de refrigerante. ¿Sí? Este es un flujo de calor específico. Esta es una potencia calorífica, ¿sí? Asociadas al mismo punto. Ahora, de nuevo, este 26.7 fue un trabajo específico, kilojoule por kilogramo. Pero la pregunta que me hacían era potencia, kilojoule por minuto, kilojoule por segundo. Entonces, flujo másico, la cantidad de refrigerantes en el ciclo por trabajo específico, 26.7, me da la potencia. ¿Sí? La potencia requerida en el compresor. Al compresor hay que estarle añadiendo 15.2 kilojoules de energía, que lo hacemos conectándolo a la electricidad cada minuto. Y de esa forma será capaz de extraer los 100 kilojoules por minuto a los alimentos.
Una sola pregunta. Bueno, ni siquiera nos hicieron esa pregunta, pero ¿y qué tan eficiente es este refrigerador? Entonces, lo que les decía, para refrigeradores tengo que cambiar un poco la forma de mi cálculo y tiene que ser en función de un coeficiente, porque porque el resultado de dividir lo que yo deseo entre el gasto inevitable no siempre o generalmente va a ser un número mayor que 1. Por eso no lo podemos platicar como una eficiencia y lo tenemos que replantear como un coeficiente. Pero fíjense que el cálculo que estamos haciendo es muy parecido, similar al que hacemos con máquinas térmicas. El numerador, me pregunto, mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Extraer la mayor cantidad de calor de la zona fría. ¿Sí? Aquí van los 100 kilojoules por minuto que me había puesto de objetivo. ¿Sí? Y el gasto inevitable es el gasto que tengo que hacer para que el compresor trabaje, W.S, que son los W.S, los 15.2 que acabo de calcular. Entonces aquí hay un 100 entre 15.2. Bueno, ahorita veo las unidades, ¿no? Quizá me esté equivocando, ¿sí? Entonces, numerador, lo deseable, la mayor cantidad de calor que puede eliminar de la zona fría. En el numerador, mi gasto, que yo quisiera que fuera lo menos posible, el gasto que me implica poner a funcionar el compresor. ¿Por qué lo llamo coeficiente de rendimiento en vez de eficiencia? Porque generalmente, bueno, porque matemáticamente nosotros sabemos que la eficiencia siempre tiene que ser un valor que oscila entre el 0 y el 1, ¿sí? Pero aquí voy a tener situaciones, y es la mayoría de las veces, en que la cantidad de calor que yo elimino de la zona fría es mayor que lo que yo tengo que alimentar al compresor. Suena raro, pero así es. Vean la mayoría de los ejemplos que van a ser de refrigeradores y QC, lo que yo estoy extrayendo, siempre es mucho mayor que lo que yo tengo que alimentar al compresor. Sin embargo, esto es inevitable. Hay que hacer este gasto. ¿Sí? Entonces, por eso se cambia el nombre de eficiencia a coeficiente, ¿sí? Y se le completa con coeficiente de rendimiento. Y como pues, lo hacemos en inglés, bueno, nadie traduce esos términos, todos los libros, aunque estén en español, dejan el COP, les había dicho, por la P de performance, rendimiento. Bueno, en este ejemplo, ¿cuál hubiera sido el resultado? Porque veo que no hice el cálculo, pero el coeficiente de desempeño en este cálculo, vamos viendo, es QC. QC lo tenía. No, pero esto es entre 100 kilojoules por minuto. ¿Sí? Entonces, 100 kilojoules por minuto. ¿Sí? Y tenía WS por aquí quedó, WS real, 15.2 kilojoules por minuto. 15.2 kilojoules por minuto. Fíjense lo que les decía, la cantidad de energía que estoy eliminando de la zona fría, mucho mayor que la cantidad de energía que tengo que alimentar al compresor. Tengo un COP de 6.57. ¿Sí? Por eso usamos coeficientes de desempeño. Aquí el detalle es, y este COP es muy alto o muy bajo, necesito una referencia como la tenía con la máquina de Carnot para ver si muy alto o muy bajo. Pues es el siguiente tema. Efectivamente existe un refrigerador de Carnot que me permite hacer cálculos de el mejor refrigerador que está conectado
si fuera este mismo caso entre una zona fría a 5 grados centígrados y una zona caliente a 20 grados centígrados, ¿sí? Bueno, así como existe una máquina de Carnot, existe un refrigerador de Carnot que tiene una etapa de compresión, pero adiabática, que tiene una refrigeración isotérmica, que tiene una expansión adiabática, que tiene un calentamiento isotérmico. Sí, esa máquina, este refrigerador de Carnot tiene su compresor, su condensador, su válvula, su boiler, lo mismo que acabamos de ver, pero son procesos todos reversibles. ¿Sí? Igual que cuando analizamos la máquina de Carnot, la puedo analizar con una caja cerrada. Ya sé que aquí hay 4 aparatos, pero si de veras es un refrigerador de Carnot, lo único que me importa es la temperatura de la zona caliente, la temperatura de la zona fría y los flujos de calor que entran y salen del refrigerador. En este ejemplo, aunque está en sistema inglés, bueno, mezclado. El medio ambiente en la cocina está a 68 grados Fahrenheit, la zona fría está a 41 grados Fahrenheit, el refrigerador remueve 1000 kilojoules cada minuto a los alimentos, va a eliminar una parte de ese calor al medio ambiente y el compresor hay que conectarlo a la electricidad para que trabaje. ¿Cuál sería el coeficiente de desempeño para este refrigerador? Vamos a hacer un balance muy parecido al que hicimos para máquinas térmicas, como el ciclo, bueno, este es el balance de energía. 0, estado estacionario, QC más QH sobre WS. Y el balance de entropía, como es un ciclo de Carnot reversible, no hay acumulación de entropía, el balance es igual a 0. Solamente las zonas de calentamiento entre las temperaturas respectivas, calentamiento y enfriamiento. De aquí puedo despejar QH, ¿sí? Del balance de segunda ley y me queda en función de QC y las dos temperaturas. Entonces me llevo esta ecuación acá arriba al balance de energía y dejo solamente en función de QC y de las temperaturas. Despejo la potencia que consume el compresor y la potencia que consume el compresor es QC por esta relación de temperaturas. Sin embargo, cuando aplico el concepto de COP, de coeficiente, en el numerador va QC y en el denominador va la potencia consumida. Entonces eliminan QC con QC y me queda la inversa de temperatura de la zona caliente entre temperatura de la zona fría menos 1. Puedo hacer un poco de álgebra para reacomodar este denominador y el COP es temperatura de la zona fría entre temperatura de la zona caliente menos temperatura de la zona fría. ¿Sí? Para este ejemplo, si nos daban las temperaturas en grados Rankine, pues hay que convertir, en grados Fahrenheit, hay que convertirlos a Rankine para que sean temperaturas absolutas y el coeficiente de ese refrigerador de Carnot es de 18.5. Pero quiero regresarme al ejemplo anterior, ¿sí? Y llevarme esta ecuación. Entonces el COP es TC entre TH menos TC. Aquí vamos. Entonces, el COP del refrigerador reversible es TC entre TH menos TC. Y la zona fría en este primer ejemplo del refrigerador fue de 5 grados centígrados. Pues hay que sumarle el 273, ¿sí? Y la zona caliente, el ambiente estaba a 20 grados, pues también hay que sumarle el 273 y luego restarle el 5 grados más el 273, ya no lo estoy escribiendo completo. Dejen hacer la operación. No se entiende muy bien lo que quise escribir, pero bueno, hay que convertir. Y este no es un 50, es un 5 grados. Ahí parece más bien un 50.
Voy a dejar nada más el 5 y aquí también nada más el 20. Bien, déjenme hacer la operación. 5 más 273 me da 278 entre 20 menos 5. Dejen. $18.53. 18.53. Y ahora sí podemos hacer una buena comparación entre este refrigerador real que existe en sus casas con el mejor refrigerador que teóricamente podríamos plantear, que es el refrigerador de Carnot, ¿sí? Entonces aquí ya dicen, qué bueno que está a 6, a 7, a 8, ¿no? Hay que compararlo con algo. Ya no sé, en cuestión de avance tecnológico, si este 6.57 de veras es muy bueno o es muy malo respecto al 18.53, que de nuevo representa lo mejor que podemos hacer para un refrigerador. Si alguien va entre estas temperaturas, de nuevo entre 25, te dice yo te ofrezco un refrigerador con un coeficiente de 20, te está mintiendo. Eso ya entra en la zona de los procesos imposibles, ¿sí? ¿Qué tan bueno es el 6.57? Pues habría que analizar la tecnología presente en este refrigerador respecto a la tecnología presente en los mejores refrigeradores y ya podremos tomar una decisión de qué tan bueno, qué tan malo es este refrigerador. Pero hay que hacer los cálculos con coeficientes de desempeño. Bueno, aquí está entonces cómo llegamos a las ecuaciones de coeficiente de desempeño para un refrigerador. La próxima clase verán que la bomba de calor es básicamente un refrigerador, pero con objetivos diferentes. Entonces su ecuación de Cope va a ser diferente. Bueno, todavía queda un problema que ya analizaremos el próximo miércoles. Vamos a ver un refrigerador más, que es un refrigerador que sigue, bueno, es el mismo ciclo, pero con un gas ideal. ¿Qué quiere decir con un gas ideal? Que no voy a tener tablas para sacar los valores. Entonces me voy a tener que apoyar con una ecuación de estado, en este caso con la más sencilla posible, que es la de los gases ideales. Y luego pasamos a explicar qué es una bomba de calor. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, tampoco hay tarea hoy. Yo creo que ya la próxima clase se llevarán alguna tarea de refrigerador y de bomba de calor o de bomba de calor, pero ya será hasta la próxima clase. Dejen tener la grabación. Ya fue todo por hoy. No tengo ningún comentario más que hacer. No, creo que no.